Buenas tardes o buenos días, depende de donde nos estén escuchando. Rafael Martos es un veterano periodista, muy veterano. Yo lo conocí en Granada cuando hacíamos el caso, y luego estuvo en Almería, luego estuvo en Melilla dirigiendo el Telegrama de Melilla, y luego se fue a dirigir un periódico en Almería y sigue allí. Bueno, recuerdo los tiempos, Rafa, en que nosotros, cuando yo era director de la Crónica, saqué una información y en portada sacamos que había dos negros trabajando, o varios negros, trabajando en unos invernaderos. Se montó tal polémica que el gobernador civil tuvo que dar una rueda de prensa, y Pedro Manuel de la Cruz, que era el director de la Voz de Almería, le decía al gobernador que si podía ser un montaje de la Crónica para vender periódicos, que si aquello era falso. Y el gobernador dijo, no, mira, en esta ocasión, en fin, sí, hemos detectado que sí, que hay varios negros africanos trabajando en los invernaderos. Desde entonces ha llovido mucho. ¿Cómo está Almería ahora en relación a la inmigración? Bueno, pues aquí ha pasado de todo, como bien sabe. Ha habido momentos en los que hemos tenido mucha tensión migratoria y otras veces ha sido la cosa un poco más relajada. Eh, hay que tener en cuenta que al ser Almería una tierra en la que habitualmente hay trabajo, sobre todo para la mano de obra menos cualificada, la mano de obra del campo, pues claro, cuando vienen inmigrantes, legales o ilegales, y encuentran trabajo, pues la cosa suele estar más tranquila. Por muchos inmigrantes que haya, pues todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene trabajo, con lo cual eh, la economía funciona y no suele haber grandes tensiones. El problema viene cuando flojea la actividad económica. Entonces ya sí, ya ahí pueden producirse problemas. Y luego hay una cuestión que normalmente no se tiene en cuenta, y es que los flujos migratorios no dependen tanto del lugar de recepción, es decir, lo que se suele llamar el efecto llamada, como del efecto expulsión. Si uno mira un poco la situación de determinados países de África, pues en cuanto surgen los problemas allí, la gente se va e intenta cruzar el mar. Por lo tanto, muchas veces no es tanto ese efecto llamada como el efecto expulsión. En Almería ha habido grandes conflictos. Recuerdo que una vez se estaba preparando una manifestación en el Ejido porque un inmigrante había matado a una chavala y tal, y hizo que dimitiera un ministro. El ministro Manuel Pimentel, que estaba con Aznar, dimitió porque desde el Partido Popular le dieron orden al alcalde de Almería, era Juan Enciso en aquella fecha, para que desconvocara la manifestación, para que no, porque era una manifestación xenófoba. Y parece ser que el alcalde se negó y dijo que ellos, entonces no le hizo caso al ministro, que era Manuel Pimentel, y Manuel Pimentel dimitió. ¿Lo Sí, recuerdas? bueno, fue un acierto la dimisión de Pimentel, entre otras cosas, porque luego ha montado una editorial Así, muy, Almuzara. muy buena y muy interesante. Es decir, Sí, sí. que todo hay que verlo, hay que buscar el No, lado pero positivo. le ha costado. Yo he estado con él personalmente y no lo ve muy bien. O sea, la cosa Claro, editorial. sí, efectivamente a lo que te estaba refiriendo es a lo que aquí conocemos como los sucesos del ejido. Se dejan Eh, los sucesos. los sucesos, sí. Efectivamente, como bien contaba, pues fue un momento en el que ya se venían generando ciertas tensiones dentro del propio municipio de Ejido. Bueno, la verdad es que, fíjate, te voy a contar una cosa. Antes hablaba de que había estado dirigiendo un periódico en Melilla, el Telegrama de Melilla. Pues bien, poco antes de irme a Melilla, tuve la ocasión de entrevistar al que estaba de comisario de la Policía Nacional en el Ejido. Y él ya en ese momento, cuando hablábamos obviamente de inmigración, me decía, aquí de un momento a otro va a pasar algo. O sea, él ya tenía idea de que se estaba generando una situación muy difícil de solventar y que en algún momento iba a pasar. Y efectivamente, al poco tiempo
justo cuando ya me marché, estallaron estos sucesos de Ejido, que tal y como has contado, pues se había producido un asesinato y luego, bueno, pues se produjo una reacción popular, sobre todo incentivada por ciertos sectores meramente racistas, pero en los que hay que decir que la actitud del alcalde de Ejido en aquel momento fue una actitud complicada, ¿no? Porque, claro, era comprensible el nivel de indignación que había en la población autóctona de Ejido, pero a la vez era consciente de que no podía enfrentar a dos comunidades, porque aquello se podía convertir en una guerra salvaje, en una guerra salvaje de la que todo el mundo iba a salir perjudicado, porque el culpable del asesinato era el culpable del asesinato, no era el vecino de la calle de enfrente ni el de 4 calles más arriba. Entonces, era una situación complicada. También, fíjate, desde el punto de vista egoísta, si tú enfrentas a dos comunidades en las que a un lado tienes los que dan trabajo y al otro lado la mano de obra, aquello podía acabar dejando los invernaderos del Ejido sin mano de obra. Es decir, había que tener mucho cuidado. Y yo creo que aquello se llevó con... Bueno, viéndolo en perspectiva, la cosa podría haber sido mucho peor de lo que fue. Y eso que no podemos aplaudir lo que ocurrió, pero podría haber sido mucho peor. Yo creo que ahí hubo una mano de hierro, un buen pulso a la hora de controlarlo. Pero bien es verdad que el conflicto, digamos que entre dos comunidades, se ha mantenido en el tiempo porque hay ciertos problemas que son difíciles de resolver, pero también hay otros que se han resuelto. Mira, yo hablé con el alcalde de Ejido, con el actual, con Paco Góngora, hace unos... Fíjate, de cara a las municipales, bueno, estuve hablando con distintos periodistas, ¿no? Y, claro, una de las cuestiones era el de la inmigración, en el Ejido, evidentemente, ¿no? Y recuerdo que un compañero ejidense preguntaba que, bueno, que qué pasaba con algunos núcleos de población, como podía ser San Agustín, Las Norias, incluso Tanambana. ¿Qué pasaba ahí? Que prácticamente toda la población era inmigrante, que los autóctonos cada vez eran menos y que, bueno, que qué pasaba, si es que esos núcleos se iban a dejar a su libre albedrío, ¿no? Iban a ser como otro amigo mío decía, así en petit comité, ¿no? Decía, eso es terreno perdido para la cristiandad. Bueno, pues lo que venía a decir el alcalde es que dice, cuanto más integrados están los inmigrantes, tienen su casa, su trabajo, sus niños van al colegio, tienen un parque, el parque se mantiene en condiciones porque se limpia como cualquier otro parque de integración no hay problema. El problema es cuando no lo pues, hay. Claro, pues no, pero que cuando eso se hace, ese inmigrante se siente integrado y por lo tanto empieza a sentirse como uno más. Y aparte añadía, dice, otra opción, dice, junto a eso hay otras posibilidades, y es que en esos mismos núcleos de población, en San Agustín, en Carambana, pues se pueden construir urbanizaciones como las que se hacen a escasa distancia, porque quien conoce el Ejido sabe que es un municipio muy grande, pero que está muy cerca de la playa, no solo Almerimar es playa, San Agustín está a 4 minutos del agua. Si tú construyes allí urbanizaciones, pues allí también va a vivir, digamos, vecinos autóctonos, porque a lo mejor no van a querer vivir en determinadas calles, pero esos terrenos, esas zonas pueden ser
aprovechable y puede seguir viviendo allí todo el mundo. Y yo creo que efectivamente el tema de la integración es importante. Yo, donde vivo, que vivo en Almería, no en el Ejido, yo tengo vecinos que son de origen marroquí y no tengo ningún problema con ellos. Vecinos de la puerta de al lado y vecinos de enfrente. Y no hay ningún problema. Dicen ¿Por que qué? en Níjar hay una zona donde ni la policía puede entrar. Claro, pero a eso es a lo que te iba. Es que estamos hablando de que hay que diferenciar entre lo que es la inmigración legal y la ilegal. La legal, por su propia naturaleza, pues está vinculada al trabajo. Bueno, pero Y por lo muchos de los que tanto, entran de forma ilegal, al final encuentran trabajo y se hacen legales. pero es más difícil, pero sobre todo el problema lo tienen, el problema lo tienen, en el caso de Níjar que comenta, por Sí. dos circunstancias. La primera es que muchos de ellos son ilegales y por lo tanto trabajan en la ilegalidad. Es decir, en Níjar no hay grandes problemas de seguridad. Es verdad que lo hay, es innegable, pero bueno, también lo hay en otros sitios. Entonces, digamos que para el volumen de población inmigrante que tienen, el nivel de seguridad es similar al de otros sitios. Con lo cual, ¿por qué se produce? Porque esos inmigrantes ilegales trabajan ilegalmente, claro, pero perciben un dinero con el que pueden sobrevivir. ¿Dónde viene también el problema? Es que los asentamientos ilegales que hay en Níjar, que son varios y son muy populosos, hay que quitarlos, porque evidentemente son lugares que incluso desde el punto de vista sanitario son un peligro. Llega gente que tú no sabes de dónde vienen ni con qué enfermedades pueden venir y se meten en lugares superpoblados, porque estos asentamientos son chozas en las que viven 10, 15, 20, 25 personas, unos pegados con otros, sin agua, sin luz, sin condiciones higiénicas. Entonces, pues nos podemos imaginar lo que ocurre. A esa gente, o sea, esos asentamientos se intentan eliminar. Pero ¿cuál es el problema? Que tú no puedes dar una solución habitacional, como se le llama ahora, a personas sin identificar. Y claro, en el momento que los identificas, los tienes que expulsar. Y ahí es donde viene el problema, que en varias ocasiones se ha intentado, la última recientemente, a finales del año 2023, y claro, se construyó un asentamiento, digamos, una zona, una especie de albergue. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor de 300 o 400 personas que hay allí, los que finalmente pueden acceder a un albergue son 30 o 40. Y son 30 o 40 porque son inmigrantes legales, pero que por cuestiones económicas no se pueden permitir vivir en un piso, o que sencillamente no hay, que ese es otro de los problemas, no hay quien les alquile un piso, con lo cual viven en un asentamiento, pero disponen de algo de dinero y disponen pues de la posibilidad de ser acogidos en algún lugar porque tienen documentación, están reconocidos, ¿no? Entonces, claro, si tú destruyes uno de esos asentamientos sin dar respuesta a la gente que hay dentro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es como una mancha de aceite. Tú lo quitas de aquí, pero esas 400, 500 o 1000 personas no desaparecen de la noche a la mañana. Se van a otro sitio. No quiere decir que se vayan juntos, pero habrá 100 que se vayan a un sitio, 80 a otro, 300 a otro, 15 a otro. Y entonces te puedes encontrar que acaben, pues, como ya se ha visto, en otros municipios, y no da solución al problema. El problema es la solución. Lo que está pasando en Francia con esa cantidad de inmigrantes que no se sienten franceses, que no se sienten y que están provocando un gran conflicto, o lo que está pasando en Suecia. Suecia, el primer ministro dijo que se habían equivocado y tienen que mandar al ejército porque en algunos, Malmo, por ejemplo, no pueden entrar. Y el Sí, nivel de pero criminalidad que hay fíjate, allí es horroroso. sí, O lo pero que está pasando en fíjate Holanda. que En Holanda la macromafia, no sé si lo sabes, tiene amenazada a los reyes de Holanda. No pueden salir. sí, pero fíjate que tienes en Londres un Sí, alcalde bueno, musulmán. sí, pero bueno, que es indio. No, Quiero decir, es diferente, es indio. bueno, y en Estados Yo, Unidos has tenido un presidente sí, musulmán sí, sí, bueno, de padre extranjero.
Sí, de padre extranjero. O sea, y el alcalde de Nueva York padre, también. Sí. también. Quiero decir que el problema está, y yo creo que en eso tiene razón Paco Góngora. La cuestión es que tenemos que conseguir, entre todos digo, todas las partes, tenemos que conseguir que se produzca una integración. Y ojo, una integración y una convivencia no quiere decir que nos tenemos que ir juntos de la mano como hermanos, ¿no? Como dice la canción. No. Ya. Vamos a ver, la convivencia es, por ejemplo, un matrimonio en el que te enfadas, en el que tal, pero te llevas, te sobrellevas, ¿no? Pues la convivencia es eso, ¿no? O sea, no tenemos por qué llevarnos, como dice la canción, ¿no? Juntos como hermanos, no. O sea, tú ahí, yo aquí, tal, pero convivir se puede. O sea, convivir se puede. Te pongo el ejemplo, en Melilla se convive, en Ceuta se convive. O sea, ¿hay tensiones? Claro, te decía antes, ¿hay tensiones en un matrimonio? Claro, ¿hay tensiones entre hermanos? Claro, ¿entre padres e hijos? Claro, vamos a ver, si en tu propia familia hay tensiones, ¿cómo no vas a tener tensiones con tu vecino? ¿Cómo no? O sea, es normal. Ahora, de eso a que andemos pegándonos palos, hay una diferencia. Y ahí era lo que te voy. Mira, yo recuerdo el caso de un chaval que su padre es de aquí, de Almería, la madre es de origen marroquí, y el chaval se llama Cristian, es moreno, tiene aspecto marroquí, pero claro, a mí me sorprendió mucho un día que lo veo y veo a amigos, porque estaban en una pandilla, ¿no? Y los amigos le decían, le llamaban, digamos cariñosamente, ¿no? El moro. Sí. Y eso a mí me hizo pensar, porque digo, vamos a ver, padre y madre distintos, pero plenamente integrados, una pareja normal y corriente. El niño no se llama Mohamed, se llama Cristian. Sí. Pero el mero hecho de que la madre sea de origen marroquí, ya el niño es el moro. Claro, si tú vas al colegio y sistemáticamente eres el moro, aunque has nacido en Almería, vas al colegio en Almería, te has bautizado como los demás, has hecho la comunión como los demás y tienes una vida normal como la de los demás, pero además te llamas Cristian, de cristiano. Pero porque tu madre es marroquí, tú ya eres el moro, pues ya a partir de ahí lo que está... En los colegios los chiquillos siempre hemos sido muy crueles. Yo recuerdo, yo estaba en La Salle. No, pero perdona, pero teníamos el típico cojo que había tenido polio, iba con... Y cuando iba a la pizarra, iba cri, 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 y todo, venga, cogedete, tira. Y el tío se lo tomaba fenomenal, ¿sabes? Pero le estábamos llamando cojo. Sí, no, pero si te digo que este no se lo toma mal. Pero lo que voy es que si desde este lado, por decirlo de alguna manera, no admitimos la integración, te pongo otro ejemplo. Sistemáticamente. Ya de todo, yo creo que no. Yo creo que eso. No, yo no lo creo. Si, por ejemplo, sistemáticamente Vox, por ejemplo, o sea, tienen una visión de la españolidad tan reducida que sinceramente nos dejan a la mayoría fuera. Bueno, es decir, si tú te llamas... Tiene un candidato de color totalmente moreno, o sea que... Claro, porque es que, pero es distinto, pero es de Guinea. Ojo, de la Guinea española. Es distinto. Pero es que te pongo el ejemplo, es decir, si yo me reconozco musulmán, ya no soy un buen español. Porque soy musulmán. Aunque, claro, porque yo es que tienes que ser cristiano. Si tú, por ejemplo, tienes el carnet de identidad español, pero te llamas Mohamed y eres musulmán, ya tampoco lo eres. Ya, bueno, pero eso yo creo que eso desaparecerá. No, pero es que eso es lo que te quiero decir, por lo que decías de Francia, ¿no? Yo creo que la cuestión es que hay que ver siempre qué es lo que falla en los demás sitios para intentar solucionarlo. Ojo, siempre que quiera solucionarlo, porque yo creo que hay gente que este tipo de cosas no quiere solucionarlo. No, mira, por ejemplo...
por ejemplo, el problema que tenéis ahí con el Puche. El Puche era una zona de vivienda que hizo el ayuntamiento para los gitanos, concretamente. Bueno, los gitanos ya no hay ni uno. Me dijeron que los marroquíes los han echado y han ocupado las casas de todo el Puche. Y el Puche ahora me dicen que si antes la policía no entraba, ahora menos. Y eso es un nido de venta de droga. Sí, bueno, más que de venta, de producción. Más que de venta, de producción de marihuana. Sí, pero bueno, y los gitanos en pescadería, por ejemplo, principalmente lo que hay son gitanos. Y en el Puche principalmente magrebíes, ¿no? Sí, se han hecho con ellos. Pero bueno, sí, pero eso tiene también mucho que ver con la marginalidad. Es que también me parece muchas veces que se olvida, ¿no? Cuando se habla también de delincuencia, y cuando, por ejemplo, tú y yo, que somos periodistas, el otro día recuerdo que publicaban una noticia y comentaban en Twitter, decía, ¿y qué trabajo cuesta poner que es argelino? Y yo me preguntaba, ¿y? O sea, ¿qué soluciona? ¿Y si llega a ser de Cuenca, también debo poner que es de Cuenca? O sea, y cuando dice, es que ¿por qué se evita poner de dónde es? Bueno, pero es un hecho que en Bilbao, por ejemplo, según el gobierno vasco, pues lo ha sacado la estadística, el 90% de los que detienen no son extranjeros. Sí, pero no detienen a etarras, ¿no? Quiero decir, cuando... No, a los etarras no lo detienen. Es que quiero decir que cuando... No, claro, es que es muy fácil decir cuando la frase aquella de no son vascos, perdón, no son vascos, son terroristas. ¿Por qué? Distinguiendo muy bien, cuando se hablaba del fenómeno terrorista de ETA, que no había que mezclar lo que eran los vascos, la gente, los habitantes, los ciudadanos, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, lo que fuera, los vascos, de los terroristas. Sin embargo, que fácilmente a todo el mundo que es de origen marroquí, o que es de origen argelino, o que tiene la piel un poquito más oscura, o que no es cristiano, apostólico y romano, pues se le engloba a todos dentro. Y mi pregunta es, ¿por qué debemos poner que el violador de tal es de Marruecos y no ponemos que es de Toledo? Porque es que también podríamos hacer como cuando se hace el análisis y se dice, es que, ojo, es que no sé cuántos delincuentes son extranjeros y de ellos no sé cuántos marroquíes. Pregunto, ¿y por qué no hacemos el mismo análisis por raza? Hombre, nos podríamos encontrar con que a lo mejor, no sé, pues habría muchos delincuentes gitanos. Ah, pero con los gitanos no lo hacemos porque, claro, como los gitanos son españoles, pues no nos interesa porque lo que hay que inducir es a la expulsión del extranjero. Entonces, claro, cuando se hace el análisis se dice que en las prisiones la mitad de la población es extranjera y la otra mitad española. Pregunto, ¿y por qué de la mitad española no nos dicen cuántos son gitanos y cuántos son payos? Es más, ¿y de la población española, por qué no nos dicen de qué ciudad o de qué provincia son cada uno de los que están encerrados españoles? Porque a lo mejor nos podemos encontrar con que, no sé, una ciudad muy populosa como Madrid, pues no sé, se me ocurre, voy a dar un dato a lo bruto, el 5% de los presos españoles son madrileños y a lo mejor el 10% son de Cuenca. Claro, nos podemos encontrar que es que los de Cuenca son muchos más delincuentes que los de Madrid. Claro, pero ahí no entramos. Ahí no entramos. Y entramos solamente con el extranjero. Y además con el extranjero a medias. Que a nadie pregunta, ¿cuántos norteamericanos o franceses hay presos? No. Porque si hay franceses presos, lo que importa no es que sean franceses, que sea un francés que se llame Mohamed.
Porque si el francés se llama François, ya no nos interesa. Se tiene que llamar Mohamed. Ya, Yo pero es que, pero no hay que olvidar que está habiendo un gran problema en Europa. O sea, en Europa está sí, habiendo un gran problema de claro, tanta claro. inmigración que llega que no hay para tantos. Está claro, pues. No, yo creo que sí hay, ¿eh? Yo creo que sí hay, porque también me da la sensación de que es que enfocamos mal las cosas. Como si hay, claro, Por ejemplo, si se da sueldo de miseria, y eso es la esclavitud del siglo XXI. Trae mucha gente claro, que no tiene, entonces baja los salarios y de esa forma mira, eso me parece eso me parece en el una año 6, canallada. Es una esclavitud lo que se mira, está haciendo. en el año 600 y pico, eh, eh, y lamento no poder decirte ahora quién era, hay un escrito en el que desde aquí, desde la península, en concreto desde el sur de Portugal, desde la zona del Algarve, hay un intelectual de la época en la que habla de que están llegando demasiadas personas del norte de África. Estamos hablando del año 600 y pico, ¿eh? No estamos Sí, sí, hablando de sí, que si el 711, sí, no, sí, no, sí, no, que sí, están sí. llegando mucha gente. Eh, bueno, es que es normal. Pero si Como iban muchos de... mientras en África sigan explotando las minas y dándole dinero a los jefes para explotar a la población, mientras eso lo hace Francia, lo hace Holanda, lo hacen todos los países, mientras se explote, pues claro, pues eso no. El Claro, africano pero querrá por irse de eso, allí, lógico. Eso es por, cierto. por eso yo te decía, por eso Somos yo te decía explotadores. que desde mi punto de vista lo que tenemos que hacer es aprender. Tenemos el ejemplo de lo ocurrido en Francia. Es decir, vamos a Está ver. pasando en Cataluña ¿Por ya, ¿eh? qué? Mira la de CiU. Bueno, ya no es CiU, sí, antigua de Convergencia y Unión, Sí, 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 esa que, alcaldesa, claro, fíjate, claro, pero fíjate, la de ahí Ripoll. también, claro, pero ahí Hay un problema en también Ripoll han muy grave. actuado. Entonces, pues fíjate, ¿quién gana? Gana el xenófobo. Venga, hombre. Claro, claro, pero ahí es lo mismo, porque han utilizado el tema racial. En el caso de Cataluña, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al nacionalismo catalán le interesaba que la inmigración No fuera conocía, no hablar español. norteafricana. Claro, para que así directamente aprendieran el El catalán. catalán, sí, eso es cierto, Eh, sí. ¿qué Y ha ocurre? Que han funcionado, ¿eh? marginado a la población castellano hablante. Sí, Y ahora se encuentran con el problema. ¿Por qué? sí, sí, Porque sí. tampoco han sabido integrarlo. Porque incluso en ese caso, como lo que han hecho es utilizarlo, pues ahora tienen allí un problema. Y lo que tú tienes que hacer es integrar. Yo es que pienso una cosa, igual es que soy muy, Muy muy optimista. inocente, ¿no? O muy Pero optimista. para mí es que solamente hay dos tipos de personas, los buenos y los malos. Y además estoy convencido que los buenos Sí. vamos a Bueno, ganar porque hay somos algunos malos. que son más malos que otros y otros que son menos malos. O sea, Efectivamente, sí. Pero básicamente, entonces lo que sí pienso es que tú decías, es que no hay para tanto. Claro, a mí hay cosas que me sorprenden. Por ejemplo, no hay para tanto. Vale. Pero resulta que estamos hablando en España del invierno demográfico. Estamos ah, asomando. Es que no nacen niños. ¿Y qué problema hay? Pues que vengan inmigrantes. Que vengan inmigrantes, que trabajen, que coticen y con esa cotización pagarán mi pensión. Y los siguientes pagarán la otra, ¿no? Pero quiero decir, pero ¿qué obsesión hay con que hay que poner a las mujeres blancas a parir porque hay que repoblar, prácticamente hay que repoblar España de blanquitos? Mira, a mí es que me da igual el color, la raza, la religión. Yo es que no tengo problemas con eso. Entonces, aquí hay pueblos, ¿qué problema? Es que se despueblan, es que pierden habitantes. Y pues, que estamos diciendo que hoy llegan 100 inmigrantes aquí a Almería y no sabes dónde ponerlos. Mándalo a Terque. sí, yo eso me lo he Mándalo a preguntado Terque. siempre. O sea, porque nada más esta gente saben de agricultura. O sea, son gente que no le importa madrugar y saben de agricultura, saben cuidar gallinas, o sea, son gente que podrían integrarse en esos pueblos que hay un problema Claro, que desaparece. Lo que no entiendo por qué claro. esa política de ir colocando ese tipo de inmigración en zonas que están vacías de personas y que se necesitan
Es que incluso hay sitios donde te dan la casa, te la dan gratis, por tal de que vayas. Claro, claro, pero sí, Pero mira, ¿por qué no van? el que viene, ¿No lo claro, llevan? claro, no, Sí, claro, porque no, no, hombre, no hay porque una lo que buena se política de hace es, inmigración, está claro. claro, pero es lo que te decía, es que estamos el invierno demográfico. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no nacen niños? Bien, mira, un No, niño desde que nace hasta que empieza a producir es cuesta todo dinero. gastos, gastos para los Sí. padres y gastos para el Estado, que en realidad es también los padres, que somos los que pagamos los impuestos, ¿no? Pero es gasto. Bueno, pues si llega un tío ya con 20 años que se puede poner a trabajar, a ese no le has tenido que pagar una educación, a ese no le has tenido que pagar un colegio, no le has tenido que poner la sanidad, no ha su madre no ha tenido que parirle en un hospital público. No, te llega ya con capacidad para trabajar. Bien, generemos empleo, generemos empleo. ¿Y dónde? Tú bien lo has dicho. Es decir, gente que viene sin cualificación. Bien, produzcamos, creemos más espacios de producción. No, si Yo sé ese que es lo esto, de siempre. No, no, no regales un pescado. Dale una caña de pescar y claro, enseñar a pescar. Es lo de siempre. Lo claro, que pasa es que los políticos, claro. pues no sé, Y están en otra cosa. Esto es yo un problema reconozco político, que, ¿eh? Es un problema político. claro, Que los claro, políticos claro. están todo el día pensando para ellos. A ver, mira ahora la que hay liada. Pero fíjate, y hablando de que es un problema político, ¿no? Hay otra cuestión que a mí siempre me llama la atención y es cuando algunos hablan de que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. Y digo, bien, ¿se han leído la ley de extranjería? Es que eso es lo que pone. No se puede. A ver, es que lo que algunos sectores piden que se haga con la inmigración ilegal es lo que pone la ley. Si el Sí, 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 problema sí, es sí. que la ley tiene muy difícil cumplimiento. Y te voy a Sí. poner un único ejemplo. Eh, Aquí que llegan pateras con bastante frecuencia y narcolanchas últimamente todavía más, pues nos encontramos con una situación, y es que te llegan 100 personas. De esas 100 personas, tú no sabes la nacionalidad de ninguno. Entonces, ¿dónde los mandas? Tú los coges y ahora dices, y ahora te devuelvo a tu país. ¿Y cuál es tu país? Pues el señor de turno no te dice el que es. Pero vamos a imaginar que uno te dice, sí, yo soy, no sé, de Senegal o de Costa de Marfil. Bien, ¿vale? Lo coges, lo monta en un avión y lo lleva a Costa de Marfil. Y te dice ese país, este señor no es de aquí. ¿Ahora qué hace? Pues te lo trae otra vez aquí o lo tira al mar. ¿Qué hace? No, pues lo tiene, mientras no sepas de dónde es y ese país te lo admita, el problema lo tienes tú en tu casa. Y ahora bien, dice, bueno, a la cárcel con ellos. A la cárcel. Y llenan las cárceles de personas, pues les tendrás que dar comida, ¿no? Tendrás que poner una cama y comida mientras estén encerrados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tampoco los puedes tener en la cárcel. No puedes tenerlos en la cárcel. Es porque además la entrada es una entrada irregular. Siempre hablamos de ilegales. Pero las personas, para empezar, las personas no son ilegales. Y en segundo, no han hecho algo ilegal, sino algo irregular. No están regularizados, que es distinto. Esto a mí me costó entenderlo, pero me lo explicó un subdelegado del gobierno. Dijo, no, es que no son ilegales, están en situación de irregularidad administrativa. Por eso no pueden estar encerrados en una prisión. Ni son delincuentes tampoco. Ni son delincuentes Ni son mientras nos delincuentes. roben, Sí. o No, no, mientras maten, no o los hagan pillen. algo, Bueno, ¿no? robar pueden robar, pero Claro, y los el pillen, claro. tema es que los cojan Entonces, claro, y demuestren que sí, sí. la situación es compleja, porque Es complicado, sí. es como te decía, llegan 100 personas, le dices, vale, los cojo y los voy a expulsar, pero ¿a dónde? Si no sé de dónde son. Y en el supuesto de que te digan de dónde son, ese tercer país te puede decir, ese no es ciudadano mío. Entonces, ¿ahora qué haces con ellos? Pues bueno, pues lo devuelves aquí. Bien, no te puedo expulsar. ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Te meto en la cárcel? ¿Con qué delito? Vamos a inventarnos el delito No, de no, 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 entrada ese delito ilegal. no, Vale, no, bien, entrada ilegal. Y ahora te eso no tengo es aquí punible. y
y te tengo con cama y comida, ¿hasta cuándo? Te condeno, vamos a suponer, fíjate, te condeno a 3 años de prisión por haber entrado de modo ilegal. Es decir, durante 3 años te voy a dar cama y comida y al cabo de 3 años tengo el mismo problema porque no te puedo expulsar a ningún país, porque no te van a admitir. Te voy a poner en la calle. Entonces, ¿qué hacemos? Es un problema, sí. Entonces, yo creo que la solución aquí está en 3 vías. Una es intentar de un modo correcto que no venga la gente, es decir, que esos países funcionen, que en gran medida no funcionan gracias a Europa y a Estados Unidos, sí, señor, a la explotación que carcomen de corrupción a esos gobiernos, o sea, ayudan, pero dan la ayuda a los gobiernos dan la ayuda al dictador. Claro, que son castas delincuenciales y que son las que viven del dinero que manda Europa y manda Estados Unidos, ¿no? Sobre todo Europa. Viven así. Esa gente tiene que huir. Es normal que huya. Cualquiera lo haríamos en esas circunstancias. O no recordamos cuando la guerra civil y la gente salió huyendo, los que huyeron. Pues imaginemos una guerra en Ucrania. No ha salido montones de ucranianos en todas direcciones. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Pues bueno, pues imaginemos un sitio en el que hay guerra. No sé si has escuchado lo que dicen algunos políticos de Europa, que están encantados de que han llegado los ucranianos, porque son gente educada, con oficio, con carrera, y que ese tipo de inmigración le encanta. Sí, sobre todo también porque son, sí, porque también son blancos y cristianos. No se nos olviden eso. No. Sí. Hablan de que tiene carrera. Mira, hablando de eso, ahora recientemente. Claro, si tú tienes que hacer una carrera a cualquier joven, eso vale un dinero. Si ya se lo paga otro país, claro. Sí, pero también son circunstancias distintas, porque los primeros inmigrantes que estamos recibiendo ucranianos son gente de un país que era un país normal hasta hace 2 años y pico. Llevamos 2 años, creo que son 2 años de guerra, ¿no? O algo más de 2 años. Claro, esto es una interrupción en la vida de ese país. Ya la gente no tiene carrera, porque no ha podido terminar la enseñanza básica. No lo dejan salir, ya no lo dejan salir, O sea, claro, antes no dejamos salir a los jóvenes y a los hombres, ahora tampoco dejan salir a las mujeres. Las necesitan para... Claro, pero fíjate pero ¿qué es lo que te decía? Que es que, claro, tú te vas a Libia, donde llevan 20 años mal, pues ¿tú crees que allí la gente estudia? ¿En Senegal? ¿Cuánta gente estudia en Somalia? ¿Cuánta gente en Costa de Marfil? Pues claro, lógicamente, los que huyen de allí no son gente con estudios, no, es el que puede escapar, ¿no? Y ya te digo que una cosa sería solucionar de una vez que cuando se da dinero sirva para algo. Esa es la primera. La segunda sería el tema de la integración. Y ya digo que cuando hablo de integración no digo que vayamos así dándonos besitos por la calle, ¿no? No, pero de todas formas, un ministerio que se ocupara de eso, yo creo que sería un ministerio que lo haría muy bien, porque haría que se produjera. Lo que no sé si ahora tenemos un problema en Europa y Europa no deja que se cultive, porque ahora tenemos otra, que hay unas normativas que antes podías cultivar lo que quisieras, podías tener animales, granja y tal, y ahora todo eso está tan regulado por Europa, que a lo mejor es que no se puede... No puedes decir, venga, aquí tienes este pueblo, tienes esta zona de monte comunal, esto se puede cultivar y venga, a lo mejor es que no se puede. Sí, no, pero bueno, no, claro, no se puede hasta que se puede. Es decir, que los hombres son los que hacen las leyes, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que... Se hace en Europa, es que se hacen allí, es que hablo de leyes europeas, no hablo de las leyes en España. Claro, pero te digo que Europa, Alemania, Austria, todos estos países, ellos también tienen inmigración, en menor medida que nosotros, pero también son ellos lo utilizan en la industria, tienen industria, claro. Aquí no hay. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que a esto deberían tomárselo en serio, y a veces me da la sensación de que es una cuestión que es que les gusta que esté sobre la mesa. Porque no da votos.
porque, claro, o sea, No la voto. es como, fíjate, ahora que hablas de los votos, ¿no? Es cuando también, por ejemplo, desde algunos sectores se dice, es que es a la izquierda le interesa tener inmigrantes, que haya inmigrantes para votarle, y dices, vamos a ver, A que le si los interese tener inmigrantes inmigrantes ilegales no votan. son a los empresarios que explotan, Claro, que pueden explotarlo. pero no Sí, solo sí, eso, sí. sino que luego se inventan cosas, como por ejemplo, dice, los inmigrantes, así en términos generales, saturan los servicios públicos de sanidad. Dice, vamos a ver, vamos a centrarnos. Primero, si es un inmigrante legal, tiene tanto derecho como tú a Sí, ir al sí, sí, médico. sí. ¿Por qué? Pues porque está pagando sus impuestos como tú. O sea, vamos a ver. O es que no va, si se llama Mohamed no puede ir al médico. Pues bien. Y segundo aspecto, en eso mismo de la sanidad, los inmigrantes ilegales, como cualquier otra persona, lo que sí hace la sanidad, porque es que además de ser de humanidad es normal, es atenderle en urgencia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como tú bloqueas, que no digo que esté bien ni mal, digo el hecho en sí, como tú bloqueas que acudan a la sanidad, digamos, estructurada, a pedir su cita en el médico para ser atendido, pues va por urgencia. Entonces, eso sí puede producir una saturación de las urgencias, pero es que un inmigrante ilegal no puede pedir cita en su médico de cabecera. No puede, porque no tiene médico de cabecera. Entonces, no satura, se pueden saturar las urgencias. Entonces, bueno, yo creo que es que también se juega. Recuerdo también una ocasión en la que, por hablar de los apellidos y de los temas de los servicios públicos, en un meeting de Abascal, empezó a leer, dice, es que las viviendas van para... Y empezó a citar de un papel apellido con la A. Claro, como con la M, pues hay muchos que son musulmanes. Claro, pero no llegó a Abascal, que también es con la A. Pero es que, claro, si tú pasabas, y lo digo porque luego ese documento corrió por las redes sociales y lo pude ver, claro, él llegó justo hasta una A que empezaba un apellido, digamos, español. Pero es que a partir de ahí la mayoría, la inmensa mayoría eran apellidos españoles. ¿Pero qué le interesaba? Pues destacar que las viviendas sociales iban a, No, según no, sí, él, extranjeros. los políticos no te pueden, Cuando, estamos en manos cuando extranjeros, de- vamos a ver, extranjeros serán los extranjeros, pero si un señor tiene DNI es ciudadano español, sí, sí, sí. aunque le dieran el DNI ayer por la tarde. O que sea la tómbola, sí, tienes razón. Claro, Sí, o sí. sea, es que lo es. O sea, entonces, Va- ¿cómo Vamos a ir medimos la concluyendo español? que nos vamos a pasar ya. Nadie nos va a escuchar como sigamos así. Bueno, bueno. Bueno, Rafa, me ha encantado el poder conectar con donde realmente se vive esa situación de la inmigración y de todo esto. Otro día Bueno, podemos hablar de las narcolanchas, que las tenemos eso. de moda. Seguiremos hablando. Venga, un saludo y muchas gracias Un por contar saludo con nosotros. Venga. a ti.